Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles, mitad de semana, 21 de enero del 2026, de que voy a estar dialogando, conversando con ustedes durante la tarde de hoy. Trump modifica el indulto a Wanda Vázquez y los otros convictos para ahora incluir todos los cargos, así que esto se acabó. Funcionarios del gobierno le piden a la legislatura aprobación de la reforma contributiva sin enmiendas. Senado enmendará proyecto de las escoltas. Veremos a ver si esta vez de verdad lo firma la gobernadora. Cada día tenemos menos policías, 900 se nos fueron el año pasado. Francisco Domenech admite que nunca contrataron a la firma Houlihan Lokey, que el año pasado dijeron ya habían contratado y que también dijeron que estaba trabajando en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Gobernadora redobla esfuerzos publicitarios, pagando con los chavos de ustedes y míos con fondos públicos. Y si es miércoles, miércoles del panel 3 y contando con Alondra Belaval, Ivonne Lozada y Emma Marrero. Hoy ellas analizan el indulto a Wanda Vázquez, la reunión mundial en Davos, donde hoy Donald Trump, a mi entender, volvió a ser uno de sus papelones, y la continuada ofensiva contra los derechos de las mujeres. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, aquí en vivo desde el estudio ATH Móvil Powered by Evertech. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 3:59 de la tarde, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También en vivo, gracias a la magia del internet, me puedes ver por radioisla.tv a través de la aplicación móvil de Radio Isla. Ahí hay versión de audio solamente, pero también hay versión de vídeo y audio en vivo a través del canal de YouTube de esta emisora, la página de Facebook de Radio Isla, y también en vivo la misma transmisión a través de la página de este servidor, facebook.com/acevedovilá.net. Antes de entrar a los temas sustantivos que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy, dos notas de deporte, una de esas que hace primeras planas, pero primero, felicitaciones a mis cangrejeros de Santurce. Sí, en el béisbol yo soy cangrejero, aunque tengo que admitir que hace muchos años dejé de ir al béisbol invernal y tengo que regresar, pero fui debida y dignamente representado esta temporada por mi sobrino. Los cangrejeros barrieron básicamente, 5-1 la serie de campeonatos contra Ponce, así que mis felicitaciones a los cangrejeros de Santurce. De niño, mi padre me llevaba, vi a Terín Pizarro, vi a Reggie Jackson jugando de los cangrejeros de Santurce, Don Baylor, Elrod Hendrick, todos esos nombres los recuerdo con gratamente de mi época de niño, adolescente, yendo al Irán Bison a ver los cangrejeros, y anoche regresaron a ser campeones de la Liga Invernal en un estadio lleno a capacidad. Inclusive hubo controversia porque aparentemente había más gente que asientos. Y la gran noticia que hace primera plana en varios de los periódicos, y pues ponchar ahí la primera plana del periódico El Nuevo Día: sexto boricua en la historia inmortal del béisbol. Carlos Beltrán fue seleccionado como nuevo integrante del Salón de la Fama de Cooperstown, donde será exaltado el próximo mes de julio. Muy merecido ese reconocimiento en su cuarta votación, por la tendencia que llevaba en las primeras tres votaciones. Todas las expectativas o las apuestas era que sí, que lo iba a lograr en esta ocasión. Sus números hablan por sí solos. Fue novato del año en su primer año en Grandes Ligas, bateador ambidiestro, y yo lo que voy a destacar es un gran ser humano. Tuve la ocasión de conocerlo a él junto a su esposa cuando yo era gobernador de Puerto Rico, y pude
directamente ver la calidad de ser humano. Luego de eso nos hemos encontrado en uno que otro evento social. Así que mi felicitación a Carlos Beltrán, merecido ese reconocimiento, y Puerto Rico logra su 6º inmortal en Cooperstown, allí entre los jugadores que nunca serán olvidados. Allí está en compañía del más grande de todos para nosotros, de Roberto Clemente, así que y los demás, allí está Iván Poch Rodríguez, Peruchín Cepeda, Edgar Martínez, Roberto Alomar, y ahora se une nuestro Carlos Beltrán. Enhorabuena. Todos vimos el video, por lo menos en las redes sociales, de cuando le llegó la llamada, emocionado. También he visto los videos de la reacción de los fanáticos en el parque Irán Bithorn cuando transmitieron en la pantalla el momento en que se hacía el anuncio. Así que todo Puerto Rico celebra a su Carlos Beltrán. Bueno, a los temas. Yo creo que ya finalmente este capítulo se cierra. Cada uno de ustedes lo evaluará de la forma que crea. Ya yo lo he evaluado aquí desde que rompió la noticia el viernes pasado. El papelón hecho por la Casa Blanca de Donald Trump, que envió el viernes pasado un indulto que de verdad no era el indulto por el delito que se declaró culpable Wanda Vázquez y los otros 2 co-convictos, finalmente se resolvió hoy. Ya se recibió un nuevo documento para ella y para el banquero Herrera Bellutini y para el señor Rossini, donde ahora claramente la Casa Blanca dice que está indultando, es un indulto total. Como hemos dicho anteriormente, esto borra todo. Es como si no lo hubieran acusado desde el punto de vista estrictamente legal. Obviamente nadie puede borrar los papeles, los periódicos, todo lo que sucedió, pero si Wanda Vázquez fuese a pedir un certificado de buena conducta, como le llamamos, pero que de verdad es de antecedentes penales, va a aparecer 0. No tiene nada. Esto ocurre luego de que llevamos varios días en cierta confusión y la jueza, y lo tengo que decir, la jueza Silvia Carreño estuvo extremadamente activa. Recordarán que el sábado, luego que se recibió el indulto el viernes, ella resolvió varios asuntos a favor de Fiscalía y dejó claro que la vista de sentencia seguía en pie para el 29 de enero. Luego de eso, Fiscalía Federal presentó una moción en la que hablaba del indulto y daba a entender que la Casa Blanca iba a corregir el error, o sea que iban a llegar nuevos indultos. En ese contexto, los 3 convictos, porque esa es la palabra, le presentaron mociones ayer a la jueza Silvia Carreño informándole que aceptaban el indulto del presidente. La jueza, presumo que fue tarde ayer, lo vi, y si tienes por ahí, creo que tienes el clipping de Noticel, temprano en la mañana, Oscar Serrano decía que la jueza mantenía abierto el caso porque inclusive había resuelto que la aceptación del indulto estaba a destiempo porque no se había recibido el indulto que tenía que ver con el caso que estaba ante ella. ¿Qué es lo que queda aquí? Ya hoy no solamente llegó el indulto nuevo, sino que los 3 convictos y beneficiarios de este indulto ya le informaron al tribunal que lo aceptaban. Así que lo único que falta es que la jueza Silvia Carreño archive los casos. Desconocemos si hará algún tipo de expresión. Yo le voy a dar aquí mi reflexión desde el punto de vista de todo lo que sucedió, mi reflexión final, aunque esto va a tener cola. Mi reflexión final es que, primero, todos sabemos que esto simple y sencillamente no es un indulto. O sea, hay varias razones por las que los presidentes, y tengo que hablar, los gobernadores indultamos. Y además hay varios tipos de indultos. Por ejemplo, si una persona ya fue convicta y ya cumplió varios años de su convicción, pues tú puedes simplemente conmutarle la sentencia, pero sigue siendo convicto. Por ejemplo, pues la persona estaba sentenciado a 10 años de cárcel, llevaba 6-7 años de cárcel, y el gobernador de turno o el presidente se convence que ya eso fue pena suficiente, le ven el expediente, la persona se rehabilitó, no es un peligro, quizás las familias de la víctima o la víctima están de acuerdo a que lo dejen salir. Y entonces el presidente o el gobernador conmuta la sentencia, pero la persona sigue con su récord de convicto. Eso para que estén claros.
Esa es una de las formas que tú lo puedes hacer. La otra es la que se le dio a Wanda Vázquez, que es el perdón total. Para todos los propósitos, esta persona nunca fue convicta y hasta técnicamente, tú podrías decir que nunca fue media acusada, pero por lo menos no tiene nada en su récord. Así que eso es lo que sucedió. Todos sabemos que no es porque el presidente se convenció que había que hacer justicia porque el sistema le había fallado. No, esto fue un favor político y nadie lo puede negar. Todo esto cambió cuando Herrera Bellutini trajo a su equipo de trabajo un abogado cercano no solamente al presidente, porque había sido parte del equipo de los miles de pleitos de Donald Trump, sino un abogado que había trabajado en Florida con la que hoy es secretaria de Justicia, una de las más comprometidas a defender todo lo que tenga que ver con Donald Trump. Así que la presencia de este abogado cambió todo el escenario, es lo que logró el acuerdo allá en Washington. No fue un acuerdo que se logró aquí en la Chardon con Fiscalía Federal, pero, y a esto es lo que voy, cuando los acusados ven que la Fiscalía Federal de Donald Trump, la que está aquí en la Chardon, porque el fiscal Muldrow fue nombrado por Donald Trump en su primer término. Esa Fiscalía Federal estaba pidiendo cárcel para Wanda Vázquez y para los demás acusados. Cuando vieron eso, se movieron y dijeron, espérate, nuestros clientes no van a pasar ni un día de cárcel, y con donativos políticos, y ya está constatado, inclusive el periódico el New York Times fue quien lo destacó, que la hija de Herrera Bellutini dio 2 donativos que sumaron $3.5 millones, uno antes y otro después del acuerdo, donativos a la campaña, al comité de campaña MAGA de Donald Trump. Nadie sabe lo que iba a hacer la jueza Silvia Carreño, pero todo el comportamiento de ella, de la jueza, que también fue nombrada por Donald Trump. Silvia Carreño fue nombrada por Donald Trump en su primer término. Todo el comportamiento de ella, desde que se logró el acuerdo hasta su activismo el sábado y ayer, a mí me apunta que al igual, porque los jueces son seres humanos, al igual que la inmensa mayoría del pueblo puertorriqueño, está extremadamente molesta con cómo la Casa Blanca y el Departamento de Justicia manejó estas acusaciones. Y yo hoy me atrevo a apostar que si hubiera habido sentencia, le hubieran echado cárcel. No sé si 1 año, pero le hubieran echado cárcel. Ya, lo que falta es que la jueza archive el caso y si quiere en ese momento hacer algún tipo de expresión para el récord, así lo hará. Queda la controversia de las escoltas, pero a eso voy más adelante. Porque el otro tema que quiero discutir, que son los 2 temas que han dominado las últimas 2 semanas, el caso de Wanda Vázquez desde el viernes pasado para acá, el tema de la reforma contributiva. Hoy hubo una vista, y hay por ahí en las redes sociales, como hay tanto legislador de viaje, hoy hubo una vista en el Senado y creo que había nada más que 2 senadores allí sentados. Pero ayer el equipo de la gobernadora acudió a las vistas públicas. Y en lo que yo interpreto que es un cambio de señales, aunque la gobernadora había usado un lenguaje un poquito fuerte, me parece que el equipo ahora está siendo mucho más fuerte, porque lo que han dicho es que quieren que la legislatura se comporte como un sello de goma. Titular del periódico El Nuevo Día, equipo fiscal del gobierno pide reforma contributiva sin cambios. En la Asamblea Legislativa, sin embargo, persiste la oposición a algunas de las disposiciones del proyecto de administración. Y el titular en El Vocero, muy similar, página 2 del periódico El Vocero, advierten enmendar reforma contributiva podría tener consecuencias. El gobierno insiste en que la medida es producto de una extensa evaluación para que fuese fiscalmente posible. Así que ahora la actitud es, no me puedes cambiar ni una letra. Y la amenaza es que si empiezas a hacerle cambio, habrá que volver a hacer los estudios y todo se atrasa. Número 1, esta es la consecuencia de tratar de legislar tarde, a la cañona, a la trágala, porque la gobernadora había dicho desde mediados del año pasado que la reforma estaba lista y no la vinieron a presentar hasta inicio de esta sesión legislativa. Como cuestión de hecho, lleva a presentar nada más que 2 semanas.
semana y media, hoy es miércoles, lleva presentada. Hay duras objeciones a la eliminación de el IBU a las placas solares, inclusive ahora una nueva controversia. Y le tengo que admitir que yo no sé cuál es la contestación correcta. Mucha de la gente lo que tiene de placas solares son arrendadas. Y hay una controversia si eso tendría efecto sobre los que están arrendando sus placas solares. Yo quiero pensar que no, porque ya ese equipo se compró. Y si el equipo se compró, pues ya no le puedes cobrar el IBU. Claro, lo que no hay la más mínima duda es que esto le impone un impuesto de 11.5% prospectivamente a toda placa, batería, equipo solar que se compre de aquí en adelante. Hay una fuerte oposición de legisladores de todos los partidos a eso. Hay una oposición no tan fuerte, porque ahí yo creo que hay posibilidades de enmienda, a eliminarle el arbitrio, a revocar la exención de arbitrio que tienen los carros híbridos y los carros eléctricos. Sí hay una especie de consenso que no se justifica ese beneficio para los carros de $150,000, $200,000, los Teslas caros, eso, pero hay oposición. También tengo que añadir que a esta fecha no han podido precisar claramente de dónde salen los 200 y pico de millones de ahorro. Y voy a repetir algo que llevo tiempo diciéndolo. Sueno como una voz en el desierto. Hay 270 millones de dólares que van a salir de una especie de crédito contributivo que se legisló, un beneficio de entre 5 y 8% que se legisló para la clase media durante la reforma de Ricardo Rosselló y se volvió a enmendar en el 2020, o sea, bajo la legislatura del PNP. Según los datos que nos han dado, eso produce 270 millones de dólares. Eso no es poca cosa. Y no han podido precisar. O sea, esos son 270 millones de dólares que hay gente que hoy llena esa planilla y se beneficia de esa deducción o de ese crédito. Y que no se van a poder beneficiar. Para tú levantar 270 millones de dólares tiene que ser mucha gente y mucho dinero. Eso no quiere decir que esas personas no se van a beneficiar. Pero lo que yo quiero que entiendan es que en las tablas que nos están enseñando, cuando te ponen los brackets de ingreso, no te incluyen ese beneficio que le van a quitar. Así que eso es bien sencillo. Si alguien en ese bracket, por ese 5 o 8%, logra reducir su tasa contributiva y se ahorra, en vez de pagar $5,000, se ahorra 500 y va a pagar 4,500. Y en la tabla que les están enseñando ahora dicen que ese contribuyente en vez de 5,000 va a pagar 4,300. Lo que pasa es que no estaba pagando 5,000, estaba pagando 4,500. Y no me extrañaría que algunos acaben pagando más, porque no han explicado bien cómo el efecto que tiene sobre cuántos contribuyentes pierden ese beneficio y cómo al quitarle ese beneficio quedan individualmente. Lo otro que quiero que entiendan, nos han dicho que la reforma que cuesta entre 500 y 600 millones de dólares, vamos a decir 550, que es para ponerle en el bolsillo a la gente 550 millones de dólares. Eso no es cierto. Porque entre los 270 millones de dólares de eliminar este crédito a los que ganan $100,000 o menos, más el impuesto a las placas solares, más el arbitrio a los carros híbridos, allá hay como 300 y pico de millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que el ahorro, lo que van a ahorrar es 200 y pico, vamos a poner los 300 y 300. Porque los 300 millones de dólares de las exenciones contributivas que eliminan, ¿de dónde salen? Del bolsillo de la gente. Así que no se lo están devolviendo a la gente. En las expresiones que hicieron ayer los funcionarios del gobierno, trataron de decir que estos cambios contributivos tienen el ok de la Junta. Pero al día de hoy, la Junta no se ha expresado. Y al día de hoy, el gobierno no ha podido precisar con detalles dónde están los recortes que aparentemente van a sumar 200 o 300 millones de dólares. Se pasan repitiendo ahorros, pero no dicen no precisan. Y como he dicho y vuelvo y repito, y tengo experiencia en leer presupuesto,
y entender cómo funciona el proceso presupuestario. Si tú vas a bajar los ingresos del gobierno porque das un alivio contributivo, tú tienes que bajar el presupuesto de ciertas agencias para que el presupuesto quede balanceado. Y la gobernadora, también quiero repetir esto, está empeñada, y yo lo entiendo, está en un hoyo político, está tratando de salir de su hoyo político, quiere buenas noticias, no logra tener 2 semanas corridas de buenas noticias porque siempre ocurre algo, inclusive daño autoinfligido. Pero la gobernadora quiere que cuando usted y yo llenemos la planilla de aquí al 15 de abril, todavía no la podemos llenar, tengamos este beneficio contributivo. Pues eso descuadra este presupuesto. Eso descuadra el estimado de ingresos porque, voy a inventarme aquí, si bajo el estimado de ingresos, bajo la ley vigente, hicieron un estimado en el cual Aníbal Acevedo Vilá el 15 de abril le va a pagar $2,000, pero ahora con la reforma, en vez de pagar $2,000, va a pagar $1,000. Bueno, pues son $1,000 menos de ingresos que tiene el gobierno que ya estaban en el estimado de ingresos. O en el caso que todos quisieran. Si a usted le tocaba un reintegro de $100, pero con la reforma le va a tocar un integro de $800, son $700 que el gobierno tiene que sacar y darle a usted y que afectan el estimado de ingresos. Nada de esto lo han explicado. Yo sostengo que para que de verdad la Junta diga que este presupuesto está balanceado, que se pasan repitiéndolo la gobernadora y lo repitió ayer Francisco Domenech, para que eso pueda suceder, tienen que enmendar el presente presupuesto. Tienen que decirle a la Junta, en el Departamento de Educación se recortaron 50 millones. Y en el próximo presupuesto esos 50 millones tienen que estar recortados, no pueden regresar. En medio de todo este escenario, ayer se anunció lo que es una buena noticia. El presidente del Senado puso uno de esos Buenos Días Puerto Rico cuando yo vi que me llegó el Buenos Días Puerto Rico porque un amigo me lo envió con la foto de Francisco Párez, el exsecretario de Hacienda. Me asusté, yo dije, ese chavo Paquito, Tommy le cayó encima. No, es que se está anunciando que Francisco Párez se unió de forma ad honorem, sin cobrar, al equipo del presidente del Senado para evaluar los temas contributivos. Así que en todo este escenario, ahora hay que preguntar qué piensa Francisco Párez, el exsecretario de Hacienda, que todo el mundo le reconoció una labor excelente, qué piensa sobre esta reforma. Porque yo lo he escuchado a él siendo muy crítico de determinaciones gubernamentales. Muy crítico en cómo de verdad no hay ajustes en el gasto público. Y como le dije, aquí no hay un recorte en el gasto público de $550 millones. Aquí lo más que hay es una reducción en el gasto público de 200 millones porque los otros 300 y pico salen del bolsillo de otros contribuyentes. A una persona le dan $10 y a otro le quitan 8. Esa es la verdad. No es que le están devolviendo $550 millones al bolsillo y que eso va a tener un impacto en la economía. Porque ¿quién va a pagar la exclusión a las placas solares? Los contribuyentes, los consumidores. A los carros híbridos, los consumidores. Y a los $270 millones estos que no acaban de explicar bien, contribuyentes de la clase media. Dato curioso sobre Francisco Párez, porque si alguien es celoso con el tema de la estadidad, es Tomás Rivera Chatz. Yo no sé si, yo creo que fue coincidencia. Paquito va a muchos podcasts y es una persona muy articulada y muy disponible para la prensa. Y yo no sé si estaba en un podcast o en el programa de radio estaba en un programa de radio. Pero dijo algo que yo lo digo en mi libro, el más reciente libro mío, En Primera Fila sobre estatus, cuando en el capítulo 2 analizo los retos que tiene la estadidad. Y Paquito Párez dice que él hizo un análisis y que si Puerto Rico se convierte en estado, el gobierno de Puerto Rico pierde ingresos por $3,000 millones. Y que él no ha visto a ningún gobierno estadista, poniendo en vigor recortes que lleguen a $3,000 millones porque ese es ingreso que no va a tener
el Estado. Es el primer estadista serio que yo conozco o que yo escucho diciendo la verdad. Pero ese clip de Paquito Párez diciendo que la estadidad cuesta $3,000 millones en ingresos, ese clip se lo van a repetir. Me dicen que es en el podcast Las Voces del Cambio. Ese clip lo van a repetir. Y en esa misma semana, que por lo menos esto está corriendo por las redes, Tomás Rivera Chat se lo lleva a su equipo de trabajo. Que diga Paquito Párez si esta reforma contributiva es el camino para avanzar la estadidad. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy, miércoles 21 de enero del 2026. Miren, hay unos temas que el gobierno, la gobernadora, sus equipos, el Partido Nuevo Progresista, debería de alguna forma hacerlo indecible para que terminen, para que dejemos de discutir estos temas. Ya sea que el resultado final sea agradable o no sea agradable para el electorado, para la gente. Y uno es este tema de las escoltas de los exgobernadores, que tiene mucho que ver con el primer tema que hablé del indulto a Wanda Vázquez. Este es un tema que ustedes saben, yo lo tengo muy cercano a mí porque quien por primera vez convirtió en esto en un issue de discusión en primeras planas de los periódicos fui yo como gobernador, que tomé la determinación, porque me convencí que era lo correcto, que había que retirarle las escoltas a todos los exgobernadores, y eso me conllevó inclusive un periodo de distanciamiento con el amigo Rafael Hernández Colón, que en paz descanse. Inclusive de esas cosas de la vida fue de los asuntos que llevó a que Hernández Colón y Romero Barceló de alguna forma rehabilitaran su relación, que estaba bastante lacerada, y llevaron un pleito al tribunal en contra de mi administración, que lo ganaron ya cuando yo no era gobernador en el 2009, y donde el Tribunal Supremo determinó lo que yo creo que es un absurdo. Lo discutí esta mañana con Mili Méndez aquí en Pegados en la Mañana, de que esos son derechos adquiridos. Así que yo estoy claro que las escoltas de los gobernadores no se justifican. Tomé una decisión que me costó en el sentido de mi relación en ese momento con Rafael. Luego, gracias a Dios, restablecimos y hasta el último momento tuvimos muchísimos asuntos en los que colaboramos, coincidimos y en algunos con diferencias ideológicas, pero siempre con mucho respeto. Todo eso lo relato en mi libro En Primera Fila, sobre el estatus que está disponible. Entonces, ahora esto revivió cuando Wanda Vázquez se declara culpable. Pues porque ella tiene escolta. Entonces,
en lugar de buscar una forma de resolver este asunto como fuera, o sea, en lugar del PNP, la gobernadora, decidir esto es lo que vamos a hacer, pues esto ha ido para atrás y para adelante. La gobernadora dejó el espacio abierto cuando sale la convicción de Wanda Vázquez, cuando ella se declara culpable. No ocupa el campo la gobernadora. Los legisladores comienzan a ocupar el campo. El representante Ramón Torres presenta una resolución para quitarle la escolta específicamente a Wanda Vázquez. Juan Oscar Morales presenta un proyecto de ley que se aprueba por unanimidad en Senado, luego se aprueba por unanimidad en Cámara y la gobernadora deja el espacio abierto, no asume el liderato y ya sabemos, la gobernadora lo veta porque le quitaba la escolta a ella prospectivamente. Yo entiendo que el proyecto de Juan Oscar Morales, el que la gobernadora vetó, no le quitaba las escoltas a los gobernadores, a los exgobernadores actuales. Eso es lo que yo entendía en aquel momento. Entonces la gobernadora lo veta y entonces ella trae un nuevo proyecto. Por primera vez se interesa y presenta un proyecto de administración. Que lo único que hace es quitarle las escoltas a los exgobernadores convictos y a los candidatos a la gobernación y candidatos a comisionados residentes. Y entonces comienza la primera sesión y en lugar nuevamente de ponerse de acuerdo entre el liderato del PNP, entre ellos, ¿cuál es el proyecto que van a aprobar? ¿Cómo lo van a aprobar? Pues el Senado, el primer día de sesión, aprueba los dos, el de Juan Oscar Morales y el de la gobernadora, y se los envía ya a la Cámara. Entonces, aquí es que yo no entiendo. O sea, yo a veces estoy convencido que lo que estamos, aparte de si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con las políticas públicas del PNP y de este gobierno, yo creo que estamos ante incompetentes. Incompetentes. Porque el proyecto se aprueba, el proyecto de las escoltas, el de la gobernadora, se aprueba en la Cámara el lunes, después que ya estaba el indulto de Donald Trump. Pero lo aprueban con un lenguaje que no reconoce que hubo un indulto. Y para colmo se niegan a incorporarle unas enmiendas que presentó la delegación del Partido Popular, si no me equivoco, que hubieran permitido que se interpretara que le aplicaba a Wanda Vázquez, la que se declaró culpable pero fue indultada. Entonces, al negarse a enmendar el proyecto, ¿qué hacen? Extienden la controversia. Y ahora Juan Oscar Morales le han permitido nuevamente ser protagonista y cito del periódico Metro de hoy, dice: Senado enmendará proyecto de escoltas porque entiende no le aplica a Wanda Vázquez Garcet. Y esta mañana lo discutí aquí con Mili y tiene razón. Porque el proyecto dice que se le quita las escoltas a un gobernador convicto. Si Donald Trump le dio indulto total, ella no es una gobernadora convicta. Y repito, no entiendo por qué en la Cámara el lunes no lo enmendaron. Y lo que han hecho es extender esta controversia. Juan Oscar, que es el portavoz alterno del Senado, dice: el proyecto tal como está no le aplica a nadie en estos momentos. Hoy no le aplica a nadie. Eso para mí lo discutimos ayer martes en el caucus del Senado y los compañeros estuvieron de acuerdo en no concurrir con las enmiendas. Nosotros vamos a introducir enmiendas al proyecto de administración para que se acerque lo más posible a lo que la gente quiere, que es eliminar ese privilegio. Nadie me puede decir que eso no es importante en estos momentos. Ayer les dije en el programa que el Senado tenía precisamente esta posibilidad. Al no concurrir con las enmiendas, va a comité de conferencia. Ahora, lo que no estamos claros es si el Senado se va a limitar a quitarle la escolta a Wanda Vázquez como exgobernadora convicta, pero indultada, o si le van a quitar la escolta prospectivamente a los próximos exgobernadores, o lo que deberían hacer y lo que quiere el país, quitarle las escoltas a todo el mundo. Y si un exgobernador que hoy tiene escolta quiere ir al tribunal, que vaya al tribunal. Igual que la gobernadora dijo que si Wanda Vázquez quiere ir al tribunal, que ya fuera al tribunal. Vuelvo y cito de lo que dijo esta mañana Juan Oscar Morales. Yo tengo unas propuestas de enmienda y quiero atemperar el proyecto al proyecto 880 de este servidor
para que no quede duda alguna de que ese es un servicio que ya no es necesario, no solo para los exgobernadores y exgobernadoras convictos, sino que pretendemos extenderlo también a jefes de agencia, porque no veo la razón por la cual deban tener ese servicio. Pero, repito, de estas expresiones de Juan Oscar, para mí no está claro si va a incluir el lenguaje que le quita la escolta a los futuros exgobernadores, que es la razón por la que Jennifer vetó la medida, porque ella dijo que ella no iba a renunciar a su escolta cuando fuera exgobernadora, y mucho menos estoy claro si van a tener la voluntad política de quitarle la escolta a los actuales exgobernadores. Con esto, ¿qué les digo? Que independientemente de lo que usted piense sobre las escoltas, el PNP no sabe terminar una crisis. Este PNP, este de ahora. Porque están por allá por España. Así que la semana, hoy es miércoles, presumo que la semana que viene, pues el Senado nos dirá cuál es su versión. Entonces esa versión la tiene que aceptar la Cámara. Y si no la acepta la Cámara, pues hay un tranque. Y si hay un tranque, Wanda Vázquez sigue con escolta. Aquí lo que vemos es una falta de liderato gubernamental y de su propio partido. Porque aunque este proyecto fue aprobado por unanimidad, todos sabemos que el PNP tiene 2/3 partes en la Cámara y 2/3 partes en el Senado. ¿Y cuántas veces no han aprobado lo que les da la gana? Claro, las minorías aquí están votando a favor de lo que le pongan al frente porque del lobo un pelo, por lo menos es algo. Pero repito, ¿por qué la Cámara el lunes actuó y aprobó una medida como si no hubiese habido un indulto? Y al hacer eso, pues tienes ahora al Senado, a Juan Oscar Morales, que básicamente le está, o sea, cuando dice, el proyecto como está, vuelve a citarlo, el proyecto tal como está no le aplica a nadie en estos momentos. Juan Oscar Morales lo que está diciendo es que Johnny Méndez y el PNP en la Cámara engañaron a la gente, que aprobaron un lenguaje que parece que le quitaba la escolta a Wanda Vázquez, y Juan Oscar Morales le dice que no. Veremos dónde esto finalmente queda. Mi exhortación: hagan lo correcto por el país. Y si los tribunales quieren cargar con la cruz de dejarles a los gobernadores con escolta, pues que lo hagan los tribunales. Yo lo hice por orden administrativa. Ustedes lo pueden hacer por legislación. Enmienden el proyecto de la Cámara, como vino enmendado, cambien el proyecto como vino enmendado de la Cámara. Hagan claro con un lenguaje que le aplica a Wanda Vázquez. Incluyan a los actuales exgobernadores y a los futuros exgobernadores. Y si la gobernadora lo veta, tengan la voluntad política de hacer lo correcto y con 2/3 partes ir por encima del veto de la gobernadora. Son las 4:38, íntimamente ligado con esto. Tenemos cada día menos policías. Si alguien tenía dudas de que se justifica quitarle las escoltas a los gobernadores, analizaremos la primera plana del vocero de hoy. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:43 de la tarde. Bueno, miren, cuando yo tomé la decisión en el 2006 de eliminarle las escoltas a los exgobernadores, fue fundamentado en un análisis dual. Por un lado, no son necesarias. A Puerto Rico no tiene, gracias a Dios, un historial. Somos una sociedad violenta, lamentablemente, pero no tenemos un historial de violencia contra figuras públicas. Uno que otro insulto que le puedan decir a alguien o a uno, pero eso es libertad de expresión. Pero nosotros no tenemos, gracias a Dios, ese historial. Y yo me convencí que no hacían falta las escoltas. Lo segundo, que en un país de recursos limitados, tú tienes que decidir dónde mejor utiliza los recursos que tiene. Y un policía que esté de escolta de un funcionario que no necesita escolta, pues un policía que no está en la calle, que no está de retén, que no está haciendo trabajo de investigación, un policía que no está defendiendo a la ciudadanía en general, que es para lo que está la policía.
En ese contexto, hoy se justifica más todavía eliminarle las escoltas a los gobernadores que cuando yo lo hice. Y esa es la historia de primera plana del periódico El Vocero. Sobre 900 bajas en la policía. Superintendente Joseph González destaca que en el 2025 fue el cuarto año con mayor número de desvinculaciones laborales desde el 2010. Porque la gente, los policías o se retiran o renuncian porque se van fuera de Puerto Rico o lo que sea. Y los números son dramáticos. Es una nota de Miguel Rivera Puig en El Vocero. En el 2010 teníamos 17,172 policías. Yo recuerdo que llegamos a tener cerca de 20,000, un poquito más de 20,000. Pero en el 2010 teníamos 17,172 policías. Eso ha bajado a 10,897 en este momento. Casi 7,000 policías menos. Me van a decir, hay menos población. No. Esto es una reducción en el número de policías mucho mayor que porcentualmente que la reducción en la población. El año pasado, en el 2025, 942 se fueron. Y no hay suficientes para sustituirlo. En el 2019 la academia graduó 266 y en el 2024 produjo 435 agentes y otros 422 en el 2025. O sea, cuando tú sumas, tú restas los 942 que se fueron el año pasado de los 422 que entraron, pues tienes 500 menos. 500 menos en total, o sea, absoluto. Y mientras tanto, hay gente defendiendo que unos exgobernadores tengan 3, 4, 5, 6 destacados a ellos, lo cual hace pues todavía más grave la ausencia de policía. Joseph González, el superintendente, dice que viene un ajuste salarial, empezando por los cadetes, para ver si logran atraer, es la ruta correcta. Y aquí tienen un ejemplo. O sea, el gobierno por un lado está hablando de recortes y recortes al gasto, pero por otro lado, hay que buscar chavos para más policía, hay que aumentarle el sueldo de entrada, hay que mejorar las condiciones de retiro. No está claro de dónde va a salir el dinero. Dice que se está conversando con la Junta de Control Fiscal, pero en resumen, hoy tenemos muchísimos menos policías que en el 2024 y ni hablar que en el 2010, que es los datos que da el periódico El Vocero. Señores, eliminar las escoltas no es que la policía se va a ahorrar dinero, porque esos policías no los van a votar, pero esos policías van a pasar a ocupar el espacio de algunos de esos que se retiraron o se fueron de Puerto Rico o renunciaron, cambiaron de carrera y no están en las calles protegiendo a nuestra gente. Bueno, todos los días hay algún tema de energía. Francisco Domenech parece que le dio una entrevista al periódico El Nuevo Día. Lo dije ayer y lo repito. Bueno, estas cosas se hacen, que a lo mejor fue que pidieron un favor y la gerencia del periódico dijo, pues está bien, vamos a ver. Pero where's the beef? ¿Dónde está la carne? ¿Cuál es la noticia? Y hoy pasa más o menos lo mismo, pero los chicos de Puestos para la Mañana destacaron que la noticia está en el último párrafo, pero el titular es, afirman que la Junta conoce el plan para sustituir a Luma. Y entonces, pues, lo que está tratando de decir Francisco Domenech es que no se justifica ese escrito que la Junta le presentó a la jueza Taylor Swain diciendo que si se va a Luma, aquí hay un caos y que el gobierno no les ha explicado cuál es el plan que tiene. Entonces, cuando tú lees, número uno, es la repetición de lo mismo que llevan diciendo y que han hablado con unas entidades que podrían estar interesadas en sustituir a Luma, pero claramente dice que no hay ninguna negociación porque no la puede haber, que esto tiene que hacerse cumpliendo con la ley.
que él cree que se puede hacer en un año. Está difícil negociar. Luego del caos de Luma, si Luma finalmente se fuera, negociar un buen negocio con alguien en el tiempo que quiere Francisco Domenech y la gobernadora. Pero ahí no hay nada de noticia. Pero al final, Manuel Guillama Capella le pregunta por qué pasó con un anuncio que él hizo en fines de enero, principios de febrero del año pasado, que lo anunció como uno de los grandes logros empezando el cuatrenio, que es que habían contratado a la firma que se llama Houlihan Lokey para que los asesorara al gobierno, no a la Junta, en el proceso de la reestructuración de la deuda, porque estos son unos campeones en reestructuración de deuda. ¿Qué pasó? Tan pronto se hizo ese anuncio, explotó uno de los primeros escándalos de esta administración, porque Houlihan Lokey había sido asesor de los bonistas buitres de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y Francisco Domenech había sido cabildero de algunos bonistas buitres de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces todo el mundo dijo, ¿pero qué es esto? ¿Vas a traer a alguien que estuvo del otro lado ahora a defender al gobierno? Pero no solamente eso, en aquel momento Francisco Domenech dijo que ya Houlihan Lokey estaba trabajando y ya estaba teniendo logro. Luego de eso, nunca más hablaron de Houlihan Lokey. Últimos 2 párrafos de la nota hoy en el periódico El Nuevo Día. Creo que ya mismo me voy para pausa. Por otro lado, aceptó, se refiere a Francisco Domenech, que el gobierno nunca llegó a contratar a Houlihan Lokey, la firma de asesoría a la que hace casi un año el propio Domenech atribuyó una extensión a la paralización de los litigios por parte de acreedores contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que tiene que explicar Francisco Domenech si nos mintió hace un año o si Houlihan Lokey se dedican a hacer trabajo pro bono y de gratis hicieron eso en febrero del año pasado. Cita textual. Nunca se otorgó, no se terminó otorgando, se limitó a decir, sin explicar por qué en febrero del 2025 afirmó que fueron las gestiones conjuntas del gobierno y la firma las que convencieron a los mediadores del procedimiento de quiebra a aplazar una vez más los litigios. Deberíamos hacer una lista de todas las cosas que en este año, en los primeros 13 meses de esta administración, se han dicho que iban a hacer y actualizarlas si se hicieron o no se hicieron. Y aquí tenemos una. Yo lo recuerdo, lo discutí, lo analicé en este programa, porque nos parecía extraño que estuvieran contratando a una firma que había asesorado a los buitres, a los que estaban en contra de nosotros. Pero en aquel momento, Francisco Domenech lo dijo de forma categórica y entusiasta. They are on board, están con nosotros. Es más, ya están dando resultados. Y de momento desaparecieron del escenario y ahora sabemos que nunca tuvieron un contrato con el gobierno de Puerto Rico. By the way, si hicieron alguna gestión a nombre del gobierno de Puerto Rico, eso tiene consecuencias éticas. Mi hipótesis, no hicieron nunca nada. Y el gobierno de Jennifer González y Francisco Domenech arrancó mintiéndonos. Son las 4:52. Regreso con el panel 3 y contando luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 4:59 de la tarde. Te recuerdo que esta edición de Sobre la Mesa y todas las ediciones se retransmiten a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV. De igual forma, ya más tarde hoy, a veces temprano al otro día, mañana, la podrás encontrar en todas las plataformas, aplicaciones que te permiten escuchar podcast, en Spotify, Apple Podcast, Google Play, en la plataforma de podcast de Radio Isla 1320, y también lo encontrarás en mi canal de YouTube. Si no te has suscrito a mi canal, escribes mi nombre en el buscador y ahí te va a llevar a mi canal, le das a la campanita y quedas registrado, y de esa forma en cualquiera de esas plataformas nos escuchas, nos ves cuando a ti te dé la gana.
Son las 5, ahora en cadena con WLRP 1460, Radio Raíces, sobre la mesa en Radio Isla 1320. Bueno, y si es miércoles del panel 3 y contando, hoy solo tenemos a 2 en el estudio, la tercera pues por asuntos personales no iba a estar por la vía telefónica, pero está con nosotros Alondra Belaval e Ivonne Lozada. Buenas tardes a ambas. Buenas tardes. Y pues Emma está excusada para todo. Un abrazo a Emma ya bien fuerte con todos los asuntos excusada para todos los personales, fines legales, como dicen allá en la asamblea legislativa. Bueno, siempre dialogamos antes por vía de WhatsApp los temas y el tema de Wanda Vázquez, pues que no lo discutimos la semana pasada porque eso explotó el viernes, el indulto ya ha tenido como varios subcapítulos. Yo creo que ya con el capítulo de hoy se cierra desde el punto de vista jurídico, pero su reflexión de pues el indulto, el error de la Casa Blanca al principio de no indultar por el que tenía que indultar, que finalmente se corrigió ayer y nos enteramos en el día de hoy. Pues mira, a mí no me sorprende, lo único que en un país que está ya afectado por la falta de confianza en las instituciones de gobierno, pues ciertamente esto lo que parece ser un mensaje de que mira, la ley solo aplica a los que no tienen poder económico y político. Y es triste que eso ocurra porque es la percepción que tiene la gente. Entonces, cuando la semana pasada hablábamos de que Wanda Vázquez, por los mismos cargos que se habían presentado, que había mucho de delitos electorales, influencias indebidas por financiamientos de campaña, pues ella es el descaro de que esa misma influencia que sobre la que se basan los cargos, la utiliza para negociar su acuerdo en justicia federal. ¿Y qué más? Pues mira, la utilizaron para negociar un indulto, nada más que 3.5 millones. Y es terrible porque es un golpe mortal a la fe en que el sistema funciona y que la ley es igual para todo el mundo. Pues miren, de repente ya no está igual. Te tengo que admitir que el análisis como lo has hecho, o sea, la esencia de la acusación original contra Wanda es que a cambio de un donativo de campaña, la encuesta, la famosa encuesta, ella hiciera una acción gubernamental que era despedir al que dirigía instituciones financieras. Y aquí lo que todo el mundo sabe es que a cambio de que le dieran originalmente el acuerdo por el delito menos grave, pues la hija de Herrera Bellutini donó 3.5 millones a la campaña de Trump. Así que tienes razón, o sea, en este segundo pues no hay ninguna acusación, pero no hay la más mínima duda que es el quid pro quo. Alondra. Sí, yo creo que es importante como lo plantea Ivonne, porque a Trump poco le importa Wanda Vázquez. A Trump le entró un cheque muy considerable a su PAC, al MAGA PAC, y eso, a cambio de eso, fue que entonces él ofreció el indulto. Bueno, ofreció primero lo del delito menos grave. Yo creo que aquí lo que sucedió es, ellos quizás podían vivir con una convicción de menos grave sin ninguna consecuencia, pero cuando se dieron cuenta que Fiscalía aquí estaba pidiendo cárcel, probablemente trataron de que el Departamento de Justicia doblara brazos y no se metieron. Y cuando vieron las actitudes de la jueza, porque la jueza ha sido, yo creo que me han dado bastantes señales que no estaba muy contenta con el acuerdo, pues entonces se movieron al próximo paso. Espérate, ni un día de cárcel, la única forma de no un día de cárcel, vamos a lograr un milloncito más. Y como no bien, nos extraña que dentro de 6 meses aparezca un donativo más. Sí, como bien dice Ivonne, no estamos tan claras que el gobierno bajo Donald Trump sirva para servir a todos por igual, y ciertamente la justicia no se sirve a todos por igual. Yo creo que en ese contexto también es un tanto cínico cómo lo ha tomado, ¿verdad?, la clase política del país, particularmente el PNP, que plantea que cómo nos va a alarmar esto si a Oscar Rivera también, ¿verdad?, se le dio un indulto, que no fue un indulto lo que se le dio a Oscar Rivera, fue una conmutación de sentencia, y en aquel momento quien lo solicitó fue, además de un sinnúmero de organizaciones,
fue el gobernador Ricardo Rosselló, porque ya había cumplido... Y no fue como que dio un donativo de 2.5. Claro, así que yo creo que ha sido un tanto cínico. Había cumplido Sí, un montón también. de años Así en es. cárcel, en solitario, de todo. Y hay que tener yo expliqué al mucho principio hoy cuando hablé de este cuidado. tema que en el caso de Oscar es una conmutación. O sea, Oscar, si tú pides el expediente de Oscar, él tiene una convicción. O sea, no es como el Claro, no se borró su... no se borró su expediente. Y en el caso de Wanda Vázquez, si tú vas a pedir sus antecedentes penales, va a aparecer 0. Sí. Hay que tener mucho cuidado con estar a veces juzgando acciones del pasado con los estándares de hoy. O sea, yo puedo justificar y entender unos principios de lucha que incluían en su momento la lucha armada y eran otros tiempos. Yo no voy a pretender estar evaluando y pasando juicios sobre esos eventos históricos con nuestra realidad actual, que es muy distinta y es una manera obviamente de evadir, tener que enfrentar la doble moralidad de Trump o la amoralidad de Trump. Incluso del Partido Nuevo Progresista, tengo que decirlo de esa manera, porque incluso en el contexto en el que discutimos esto, como siempre insisto, las cosas no ocurren en un vacuum. Hace no tanto, hace menos de un mes, estaban hablando de que la invasión en Venezuela era por la democracia y era por unos principios bien loables de derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que esas mismas personas, ahora 3 semanas después, logran tergiversar, como tú bien dices, Ivonne, sus supuestos principios de democracia y derechos civiles para... ¿Dónde quedaron? Así es. Así que, pues, en mi análisis yo quiero exponer un poco esa hipocresía del Partido Nuevo Progresista en ese aspecto. No vamos a desviarnos del tema, pero solamente para que los amigos sepan que la presidenta, acting president, como se llame, de Venezuela, la que era vicepresidenta de Maduro, va la semana que viene para Washington, así que yo quiero saber si Trump le va a regalar la medalla, el Nobel a ella, que sería, imagínate. Antes, para terminar con Wanda Vázquez, ¿y qué les parece esta comedia sobre quitarle las escoltas? O sea, no hay que ser abogado, además los legisladores tienen asesores, para tú preguntar cuál es la consecuencia de un indulto total. Pues que se borra. Pues la palabra convicta no le va a aplicar más. Entonces, el lunes, después del indulto, porque si hubiera sido antes del indulto, yo diría, ups, espérate, tenemos que corregirlo, porque Trump nos madrugó. O sea, después del indulto, aprueban el proyecto de que para quitarle a Wanda Vázquez la escolta y usan la palabra convicta. Sí, es continuar con la mentira al país. Yo le llamo el gaslighting político del PNP. O sea, es gaslighting. ¿Cómo tú, en serio me vas a mirar a la cara a decirme que legislaste para quitarle la escolta a Wanda Vázquez cuando, como bien analizas, no le aplica? Entonces, insisto, yo creo que hipocresía, creo que es cobardía y es hasta una falta de respeto para el país entero. Y yo... lo digo, lo repito, francamente, el Partido Nuevo Progresista vive del cuento, porque es que no es ni creíble, ni tratan de esconderlo, no, es la mentira ahí a plena luz. Esa es la luz. nueva política, lo vemos en Trump también, es un estilo que está muy arraigado y que Jennifer ha tratado un poco de emular. Yo creo que este tema se ha manejado de la peor manera y es un issue donde había consenso, hay consenso en el país, había consenso en la legislatura, y cuando tú dices hay consenso pero sigue la pelea, pues el problema no es lo que está en consenso, el problema es quien insiste en seguir con la pelea, que es Jennifer González, y Jennifer contaminó esta discusión y el análisis objetivo de esta medida cuando manifiesta que fue un error haberlo hecho, manifiesta públicamente que cuando ella deje la gobernación ella no va a soltar su escolta. Entonces tú dices, pero ven acá, ¿están legislando porque es una cuestión de política pública o porque es un issue de interés personal y beneficio Pero personal? parte de lo que tenemos que estar pendientes es que hoy Juan Oscar Morales dijo que va a enmendar el proyecto como vino de la Cámara, pero no estamos claros si solamente lo van a enmendar para asegurarse que le aplique a Wanda Vázquez o si lo van a enmendar para, como él era el original de Juan Oscar, le aplique a Jennifer. Digo, yo creo que le va a aplicar a todos los gobernadores, pero... quiere que saquen ya lo de las escoltas. Sí, es que es un asunto bien absurdo, yo creo que, ¿verdad? Mira, usaste el concepto de gaslighting y voy a traer un tema al revés para dejarle a Trump para los últimos segmentos. Y es, primero, ¿qué es
tráfico de abortos. Ay, santo Dios. O sea, Pero no sé. yo estaba a punto de entrar a mi programa ayer. Yo lo grabo los martes, cuando Zoe me envía esa información del proyecto de ley de... Entonces, cuando tú lees la exposición de motivos, dice que eso se legisló en Idaho. En Idaho. Digo, expliquen un poco de lo que se trata y del amigo Georgie Navarro. Mira, yo no lo he podido analizar con profundidad, pero sí, esto es un copiete de una ley de Idaho. Que hay alguien que en la oficina de Georgie no tenía nada que hacer y dijo, este issue está, olvídate, Caliente. en los medios y hay que montarse y darle para adelante que nos copiamos copy-paste y lo aplicamos aquí sin entender que el esquema constitucional de Idaho y Puerto Rico es distinto, que la legalidad del aborto o el estatus del aborto en Idaho es totalmente porque hay prohibición total, en Puerto Rico no. Así que la realidad es muy distinta y eso es lo que pasa cuando tú tratas de traer algo por los pelos en un contexto legal distinto del que viene y improvisando. Pero, ¿qué ocurre aquí? Pues obviamente, y el título lo mismo, es la ley de Abortion Trafficking de Idaho. Por eso, porque ni siquiera pudieron ajustarlo. Aquí los issues típicos, el impacto en los derechos de las mujeres y derechos reproductivos, erosiona la autonomía corporal de las mujeres, crea un efecto inhibidor, como han sido la mayoría de las legislaciones que han estado, que se creen que son inofensivas y han ido poquito aquí, poquito acá. Lo que han hecho es crear un efecto inhibidor, no tan solo en las niñas, mujeres, víctimas, pero también en la clase médica. Entonces refuerza esta narrativa punitiva de criminalizar el aborto. Y es parte de la misma línea. Todo el mundo dice, no, si aquí es que la gente... Mira, esto es parte de una agenda. Ya Trump está hablando de frente. Estamos muy claros que esto es parte de una agenda política de un sector de ultra izquierda que lo que quiere es ganar, más que nada, poder político. Bueno, y ya hay una ley que prohíbe que una menor de 16 años vaya a recibir este tratamiento de salud sin el consentimiento de sus padres. Así que es como, o sea, ¿cuál es el delito? ¿Llevarla? El delito es que pase la, ¿verdad? ¿Dónde se consuma el delito? Entonces, es legislar con los pies y usando las palabras del representante en su contra, agarrarse de un clavo caliente. Él vio, como bien dice Ivonne, que el tema del aborto parece que está moviendo masa y de ahí se agarró. Es una cosa completamente absurda. Yo creo que no debemos coger a la ligera el hacer todo un delito. ¿Y para qué? Si mira ahí a la exgobernadora de Puerto Rico que le dieron un indulto, ¿para qué sirve entonces la ley penal? Si no es para, pues, para ganar votos, parecería. Y esto no es sobre control parental. Esto es sobre el control de los cuerpos de las mujeres. Y no es un problema. O sea, no es un problema. Pero hay un ejemplo de que, una muestra de que se dio copy-paste de la ley de allá, es que en la de él, lo aplica a menores de 18 años, cuando el proyecto de Rodríguez Bebe, que se convirtió en ley, son de 16 años, y cuando en Puerto Rico un menor de 16 o más puede tener relaciones sexuales. Sí, sí. O sea, que lo que quiere decirles es que una niña de 17 años en Puerto Rico puede ir a pedir un aborto cumpliendo con los requisitos de ley sin pedirle permiso a sus padres. Entonces, claro, como tú muy bien dices, en Idaho, como el aborto está prohibido para todos, pues ahí no hay ninguna contradicción. Y para que entiendan, esto es una tendencia en Estados Unidos, obviamente, de los movimientos de quitarle derechos a las mujeres, pero no es que, como en Idaho están prohibidas, lo que ellos quieren evitar es que hayan una red de apoyos que lleven a otros estados. Claro. Eso no tiene nada que ver con Puerto Rico. Además, en Puerto Rico no hay una crisis de aborto, no hay una crisis de aborto de menores de edad. O sea, es un poco gaslighting. Vamos a hablar de estos temas. Pero esto es Georgie Navarro también, Dios mío. O sea, que este tipo de medida venga de Georgie Navarro. Por Dios. No, yo creo que es como estamos de momento entre lo absurdo y lo urgente, porque como que sí, es un proyecto de ley bien absurdo, pero también nos plantea a nosotras como mujeres unas preguntas y bien latente y bien presente, o sea, no van a parar. Yo creo Por eso, cuando intercambiamos mensajes, que
creo que fue tú misma, Ivonne, dijiste, es que a veces lo pienso si le debemos dar foro o no a lo... Pero es que si no se le da foro, no se crea conciencia. Sí, Digo, por ejemplo, ahora mismo el proyecto del asesinato del que discutimos la semana pasada, ya el presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, Che Pérez, dijo que se va a enmendar para limitarlo específicamente a lo del doble asesinato, lo que era la intención original. Pero no se puede bajar la guardia. Con el lenguaje todavía. Por eso no se puede bajar la guardia, Claro habrá que que ver, no, no sí, se puede no. bajar la guardia. O sea, yo lo he dicho en otros foros, no me parece que el compromiso de los legisladores PNP sea tanto de que radiquen el proyecto que explícitamente prohíbe el aborto, pero por ahí van y nosotras no podemos darle espacio porque con esa, ¿verdad? Como lo usan muy cínicamente, ¿cómo es la regla de los 19? Es lo que dice Tomás allí en el Senado, que ellos tienen los 19 votos y con eso van a hacer y van a deshacer, y entre medio está nuestra autonomía y nuestro acceso a salud, porque es salud. Así que y en un momento donde ellos tienen la regla de los 19 y la regla de los 20 whatever, pues no sé cuántos son en la Cámara, que en otras palabras, lograr pararlo por la vía legislativa es extremadamente difícil. ¿Cuál debería ser la estrategia de las personas, las mujeres y los que... Digo, y también están las otras minorías, las comunidades LGBTQ+. O sea, ¿cuál debería ser la estrategia en este momento? Oye, nos has hecho una pregunta bien difícil. Llevamos un año en diferentes organizaciones precisamente discutiendo cuál es la estrategia que debemos seguir. En general es resistir y sobrevivir y esperar que haya un cambio político principalmente en los Estados Unidos, en los midterms y después en las elecciones. Bueno, y aquí también, pero fuera de resistir, la cosa está bien fuerte. Yo creo que con los Estados Unidos no contamos. O sea, ciertamente yo creo que hemos visto cambios y lo hemos reseñado aquí, cambios importantes, pero aquí el derecho al aborto lo cobija Pueblo versus Duarte. O sea, nuestra constitución es de factura más ancha, whatever, todo ese legal jargon. Yo creo que no podemos dormirnos del lado de que por ejemplo, este no es el proyecto, tiene un chilling effect. O sea, las mujeres que no saben, que yo he tenido conversaciones con mujeres que dicen, no, es que ya el aborto no es legal en Puerto Rico, pues tiene un chilling effect. Hay mujeres que van a pensar que ya no tienen ese derecho, no van a acudir a ese servicio médico. Sigue el espacio gris que coloca a los proveedores de salud en unas posiciones bien incómodas, porque la mujer que va a un hospital porque comenzó a tener un aborto químico en su casa, el procedimiento se llama aborto, no se llama terminación de embarazo, se llama aborto. Así que ¿en qué posición se ponen esos médicos? Yo creo que hay que educar, pero creo que también hay personas con quienes hay que tener la conversación sensata. O sea, lo que pasa en la Asamblea Legislativa yo creo que es muy agresivo y para esas personas hay un foro, pero hay otras personas, claro, hay mucho que educar. Yo creo, estoy aquí, por ejemplo, y pasa también con la comunidad LGBTQ+, los que quieren quitarle derechos a diferentes minorías se activan políticamente y votan solamente por personas que están de acuerdo con ellos. Pero aquí la comunidad, salvo todo lo que se está haciendo ahora, Pedro Julio, la comunidad LGBTQ+, iba y votaba por los mismos issues que vota RT, pero no se paraban a pensar que van a hacer esos legisladores, ese gobernador, sobre mis derechos. Pero y yo creo que lo mismo se tienen que plantear las mujeres. Oye, o sea, en este momento, y los que creemos en esos derechos. A mí, la comunidad LGBT en un momento endosaron a personas que yo dije, como están endosando a fulano y a mengano.
Miren el récord legislativo que han votado en contra de la pero comunidad por lo menos se estaban expresando, o sea, hubo épocas sí, pero que mira, ni se expresaban. hay un asunto con la educación, y a mí el tema del lenguaje con esto del aborto que me preocupa, y sobre todo escuchar a Rivera Schatz diciendo que esto era asesino y punto, Sí. en cualquier etapa, y yo sigo insistiendo, hay que educar a la gente cuando se habla de un aborto, una terminación de aborto o del tema este de asesinato. No estamos hablando únicamente de un feto, de un bebé, estamos hablando de un óvulo fecundado, que para mí yo le llamo la célula, que es mucho más, un poquito más, varias células, pero eso no es lo mismo, como el huevo no es lo mismo que la gallina, ni un pollito. Está el huevo, está el pollito y está la gallina. Hay una diferencia bien grande, y si no podemos distinguir entre una cosa y otra, se nos va a hacer bien difícil poder votar responsablemente por las personas que puedan defender nuestros derechos, pero no es lo mismo. Y Rivera Schatz quieren ponerlo todo lo mismo. Para él el huevo y la gallina son igual. Y no podemos abandonar las calles ni los espacios ni ocupar estos espacios, porque a veces, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando este tema comenzó, ¿verdad? Muy prematuramente, no necesariamente ahora, pero cuando este tema comenzó, tú veías encuestas de Gallup y veías encuestas de Pew. No era un problema. A la gente no le importaba lo que hacía la mujer con su cuerpo y lo que hacía la mujer particularmente en consulta con su médico, porque la gente se cree que uno va aquí a un tattoo parlor y lo habla allí con el tatuador y le dice que tú crees. No, se habla con un médico, o sea, y en Puerto Rico lo que hay son 4 clínicas de abortos, tanto en el área metropolitana, reguladas por el Departamento de Salud, y a veces esas minorías, esas loud minorities, tienen este efecto de poco a poco ir convenciendo, porque claro, a quien no le parece sensato que una mujer no puede cometer un asesinato, pues lo que dice Ivonne, cuando tú lo verbalizas de esa manera. Pero, además que el lenguaje y el discurso de los ultraconservadores es bien sencillo. No, esto es asesinato y se acabó, no vamos a matar la vida y ya. Pero entonces el discurso desde acá, ya sea desde el lado científico y de la biología y de los derechos humanos, es mucho más complicado a veces, y no cabe en 140 caracteres de Twitter. Así que sí, es bien difícil el reto que tenemos los activistas de derechos humanos, de derechos de las mujeres, frente a lo simplista y populista que es el discurso del ultraderecho. Yo creo que es fundamental que se identifiquen los potenciales aliados, los que están allá adentro y los que de afuera aspirarán en el futuro a estar. Sí. Y los tienen que respaldar. Sí. Y voy a decir aquí una cosa que puede ser controversial. No se aprobaron algunos de estos proyectos en el cuatrienio pasado. Son pocos. Se aprobaron en el Senado. ¿Por qué? Y lo voy a decir aquí. Porque Tatito Hernández se le sentó encima. Sí. ¿Alguien ha salido a defender a Tatito ahora a decir, nos hace falta un Tatito? No estoy diciendo que hay que votar por él, pero la realidad es que si Tatito no hubiera hecho lo que hizo en el cuatrienio pasado, habían votos populares y PNP para aprobar los proyectos que venían desde el Senado. En una sacó al presidente de la Comisión de los Jurídicos y él cogió la presidencia y se le sentó encima a los proyectos. Y yo creo que hay que crear la conciencia de que personas como esa, aunque sean de otro partido, bueno, pues espérate, tengo que reconocerle eso. Pero Aníbal, hay muchos, incluso en el Partido Popular, que tú pudieras identificar como aliados, pero no se atreven públicamente a asumir una postura, porque tampoco tienen la educación necesaria para entender el concepto, ya sea a nivel científico o pero constitucional o de derechos a esos humanos. Que están así, que lo que te dicen es que me llegaron 25 llamadas de las iglesias de mi distrito, le llegan 25 llamadas de mujeres cívicas o qué sé yo qué de su distrito, pues lo van a hacer. Y eso es lo que no se está haciendo. No, eso es porque lo que es un trabajo de base grande, que quien tiene la capacidad de hacerlo es el partido, pero el partido no ha querido asumir una postura de frente con el issue. No difiero de ti, esos issues no los tienen que hacer los partidos, los tienen que hacer los grupos. Los hacen, pero lo que te digo es que lo tienen que hacer, que no tienen los recursos que puede tener un partido político. Porque aquí hay organizaciones de activismo en San Juan, pero no tienen los recursos para llegar a toda la isla. No, yo creo que es un tema central, creo que es un tema por el cual hay que organizarnos. Nosotros en el PIB defendemos el derecho a decidir, nuestros legisladores defienden el derecho a decidir y nos estamos organizando alrededor de eso, apoyando particularmente a grupos que también se están organizando, pero como yo tengo que coincidir con Aníbal, las estrategias tienen que superar este espacio y tienen que ir al trabajo de base, porque
porque por ahí vienen y no van a parar si nosotras no nos organizamos. Bueno, y el que no viene, aunque parece que de momento lo lograron detener por hoy, cuando regresemos luego de la pausa vamos a hablar de las locuras de Donald Trump en esta semana con su empeño en Groenlandia y lo que acaba de suceder hoy allá en Davos, en Suiza. Regresamos luego de la pausa. Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Cuando Puerto Rico busca respuestas, escucha análisis. Escucha la verdad. Escucha Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Acceder a tu programación favorita es más fácil que nunca. Búscanos en tu plataforma de podcast favorita y escucha el podcast de Puestos para la Mañana con Jonathan Lebrón y Luis Herrero para que te enteres de todo el contenido que Radio Isla 1320 tiene para ti. Y si te perdiste de tu programa favorito, tranquilo, búscanos en radioisla.tv y Radio Isla Móvil. Mantente al día con tu programa favorito. Radio Isla 1320, somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Walmart Puerto Rico. Descubre el atleta en ti. Los videos que le dan la vuelta a Puerto Rico y el mundo los encuentras siempre primero en la página de Radio Isla TV en Instagram. Siéntate a ver la noticia en primera fila con Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Estás escuchando Sobre la Mesa con Aníbal Acevedo Vilá por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. No rompas la cadena. Mantente conectado a Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Ya era hora. Ahora te toca a ti ver la película A Ida y Vuelta. Ríe, recuerda y vuelve a disfrutar. Westner Distribution y Radio Isla 1320 te invitan a la premiere en Puerto Rico este martes 3 de febrero desde las 5:30 de la tarde en Popular Plaza, Distrito T-Mobile. Ven y conoce de cerca a sus protagonistas, Carmen Machi como Aida, Paco León como Luisma y Canco Rodríguez como El Barajas. A las 7:30 de la tarde, proyección exclusiva. Boletos a la venta en caribbeancinemas.com. A Ida y Vuelta, solo en cines desde el 5 de febrero. Actriz, productora, cineasta, empresaria y estratega. Sonia Valentín es la combinación perfecta de suspicacia y credibilidad. Sintoniza El Calentón con Sonia Valentín de lunes a viernes a las 10 de la mañana en vivo desde el estudio ATH Móvil by Evertech. El Calentón con Sonia Valentín solo en Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Aquí no repetimos entrevistas en la última hora del noticiero. Aquí damos hasta el último detalle en vivo. Las noticias que quieres cuando las necesitas. Cuando las necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Estás en la emisora con más análisis y noticias de todo Puerto Rico. Radio Isla 1320. Somos el sentir de Puerto Rico. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que nos estén escuchando, nos estén viendo en vivo, son las 5:28 de la tarde de hoy, miércoles 21 de enero del 2026. Aquí estoy en el panel 3 y contando, aunque hoy está excusada por situaciones familiares Emma Marrero. Estoy con Alondra Belaval e Ivonne Lozada. Vamos saliendo un poco de Puerto Rico, aunque todo de lo que vamos a hablar tiene impacto mundial. Ahora mismo hay el señor Trump tiene tantos escenarios a la misma vez. La realidad es que su estrategia de crear controversias por todos lados
le funciona porque Sí. tú estabas hablando ¿Dónde fuera está de- Epstein? No solamente eso, es que te agota. Sí, O sea, es agotado. O sea, tú tienes que decidir en cuál de los frentes te le vas a enfrentar y tienes 5 o 6 frentes abiertos a la misma vez. Pero para mí lo más peligroso y dramático en este momento es lo que sigue sucediendo en Minnesota con estos operativos de ICE y estas visuales que uno ve, que es una cosa horrible. Bien, ¿no? Y Era que le van a radicar cargos al alcalde. le están investigando. en Por eso voy a Minneapolis. introducir los temas para que ustedes los elaboren. Y entonces, donde, como tú muy bien has dicho, cada vez que alguien se opone políticamente a Donald Trump, se le abre una investigación criminal. Y ahora, pues para que sepan, ya hay supinas, o sea, hay unas investigaciones contra el alcalde, contra el gobernador, bajo la alegación de que ellos son parte de una conspiración para evitar que ICE haga su trabajo. Y entonces, pues, Donald Trump esta semana se levantó toda la semana con el tema de Groenlandia. Un poco voy a resumir todo lo que ha pasado. En esos tweets que él hace a las tantas de la madrugada, puso memes donde aparecía el mapa del mundo y la bandera americana encima de Venezuela, encima de Canadá y encima de Groenlandia. Puso otro meme donde él aparecía con la bandera de Estados Unidos como que estuviera conquistando a Groenlandia y detrás estaba J.D. Vance y estaba Marco Rubio, pero eso es lo medio chistoso, que no es nada de chiste, viniendo de un presidente. Pero entonces cuando decidió que a todos esos países que habían objetado que él se anexara a Groenlandia, pues los amenazó, dijo que les iba a poner un arancel adicional de 10%. Todo esto se da en el contexto de que ayer, hoy y mañana hay lo que se llama el World Economic Forum, que es una reunión todos los años de los billonarios más billonarios del mundo, más los países, muchos países con sus gobernantes. Y él decidió pues que quería hacer todo esto para apoderarse, diría yo, de esa reunión. Ayer hubo varios líderes gubernamentales hablaron, pero el primer ministro de Canadá se robó el show con un discurso que yo les invito a que lo busquen en las redes. También ya está traducido al español si lo quiere leer en español. Sorprendió a todo el mundo porque básicamente lo que dijo es el orden mundial bajo el que vivimos. Fue extraordinario porque él utilizó referencia a Havlik, el que fue el líder de oposición y después pasó a ser presidente, que citó diciendo cómo era que uno se cuestionaba cómo era que el régimen comunista sobrevivía. Y yo no sabía esta historia. Él relataba que frente a todas las mañanas en las tiendas, el dueño de la tienda ponía un letrerito, Obreros Unidos, Workers United, pero que el que ponía el letrerito sabía que eso era mentira. Pero como todos ponían el letrerito, pues seguía. Entonces, en un momento él dice, nosotros tenemos que quitarnos el letrerito. Y el letrerito es que podemos depender de Estados Unidos. Y entonces, de Estados Unidos y la superpotencia, porque también, pues, básicamente lo que dijo es, aquí hay 3 superpotencias, no lo dijo así, y ellos se reparten el bacalao y nosotros tenemos que decidir si vamos de verdad y habló de la dignidad, de la soberanía, y hizo un llamado a que los países intermedios, pues, de alguna forma se organicen para hacer un nuevo orden, y básicamente declaró oficialmente que el mundo que conocíamos, donde Estados Unidos era el faro de la soberanía y de la paz y el que sé yo qué, se acabó. Y entonces Donald Trump llegó exigiendo que le entregaran a Groenlandia. En el discurso dijo que no la iba a invadir y luego del discurso acaba de decir que que está retirando los aranceles porque llegaron a un acuerdo. Lo voy a poner como lo dice en español el periódico El País. El periódico El País dice que Donald Trump Trump anuncia un marco para un acuerdo con la OTAN sobre Groenlandia y retira la amenaza de aranceles. ¿Qué le parece todo Ya lo dijiste todo. No, pero el análisis, yo dije el resumen. Porque todos nos estamos cuestionando qué pasó Mira, ese voy a mensaje invadir. estuvo espectacular. Lo vi y lo leí. El de Mark Carney, de Canadá. Espectacular. Y muy claro, y nadie nunca en todo este año había hablado tan claro, pero es un mensaje que marca, sí, lo que él llama una ruptura, O sea, la palabra con ruptura. lo que entendíamos era el orden mundial basado en un Estado de Derecho internacional. Ya eso de Estado de Derecho no existe. ¿Ok? Él dice, no es que haya una transición, es que ya eso se rompió. No existe, y él propone y se atreve así de frente a proponer un nuevo orden que esté controlado y representado por las potencias intermedias,
que no son las tradicionales. Ahí fue cuando se movió Macron, que yo creo que yo veía a Macron neutral, pero evidentemente por conveniencia. Además, lo que representaba Macron en el conflicto de Ucrania, mediando un poco, era un ente, ¿no?, entre los Estados Unidos también y Ucrania, cuando Zelensky, pues se le hacía muy, muy difícil manejarse con Trump. Así que él se convirtió como un interlocutor, pero rompió de ahí y le dijo de frente a Trump que Trump está en estas de crear un nuevo grupo de paz de países que Se supone que mañana el anuncio de Board for Peace, que es para reconstruir a Gaza, y donde pues invitó a Putin, invitó al dictador de Bielorrusia, y esa será otra controversia que veremos mañana. Vamos a ver mañana quién se mete ahí después de estos discursos de hoy. Obviamente contrasta muchísimo el discurso de Carney con el de hoy de Trump, pero un Trump distinto que tuvo que meterse el rabo por las patas también, porque hasta antes de llegar la línea era o sí, si no me dan a Groenlandia y no me la venden, yo me voy a meter allí como quiera y a la fuerza. Y lo voy a castigar a todos ustedes con un alza en aranceles. Y esa era la línea, y hoy tuvo que echar para atrás y decir, no voy a utilizar la fuerza, y retroceder también en la amenaza de crear una guerra tarifaria en contra de Europa. Así que interesantísimo lo que está pasando, y de acuerdo con Carney, ya el mundo no va a ser igual. Yo, desde que Trump asumió la presidencia, este término, yo creo que él ha identificado lo que Carney ha dicho, y lo que ha estado tratando es de imponerse y ver cómo Estados Unidos, yo creo que sale airoso en lo que sea que quede de esto. Pero en lo que ha resultado ha sido en el aislamiento internacional de los Estados Unidos, que yo creo que, como bien estamos hablando, ayer pues se dio un paso hacia adelante, pero estas cosas, particularmente la geopolítica, suelen pasar tan lentas pero tan rápidas. O sea, el discurso fue un paso importante, pero ¿en qué redunde eso? Pues hoy vimos que redundó en que Trump se echó para atrás, dio un reversazo completo en cuanto al asunto de Groenlandia, y creo que también es un win importante para el resto del mundo cuando tiene que echar para atrás también en lo que ha sido su guerra a través de los aranceles. Bueno, hay tres desarrollos interesantes. Uno, esta mañana el Parlamento Europeo decidió que no iba a aprobar el tratado que ya... El acuerdo comercial. El acuerdo comercial, cuando Trump hizo las primeras amenazas y le dijeron, por lo que estás diciendo de Groenlandia, te lo vamos a aguantar. Y lo otro que para mí fue clave es que tanto Macron de Francia como Carney de Canadá dijeron, no, es que nosotros queremos más comercio con China. Sí, entonces la teoría... Yo chequé la página de Carney y está llena de todas las reuniones que él ha tenido con China. Entonces, toda la teoría nacionalista tú tienes que hacer negocio con nosotros somos... Y de momento estos dos le dicen, bueno, pues si tú no vas a poner aranceles, yo me voy a ir a hacer más negocio con China. Sí. Y eso tiene unos efectos. Oye, importante algo que dijo, y sobre todo con lo de China, ya no vamos a estar con esos conceptos de ese cuco, de que si China es, de que el otro es, no. Hay unas áreas comunes donde nosotros podemos sentarnos a negociar y ya no vamos a estar con esas. Que es como que, y está hablando de China. Y habló algo... Los que me están escuchando no me están diciendo, nosotros no negociamos con China. Mire lo que tiene en su casa para que vea que dice Made in China. Mira, hay un tema importante que mencionó Carney también, en el que no abundó mucho, porque habló de las potencias mundiales, de las intermedias y de los países pequeños, territorios pequeños. Y la línea no es muy esperanzadora. O sea, cuando hablas de soberanía, olvídate de estos pequeños. ¿Y dónde está ubicado Puerto Rico y los territorios de Estados Unidos en medio de esta controversia? Muchos tendrán que buscar protectorado en algunas potencias intermedias. Desgraciadamente, a Puerto Rico le tocó vivir esta etapa de la historia con su relación con los Estados Unidos. No sé si desgraciadamente, yo creo que tremendo momento que nos llegue la hora cero y que decidamos desgraciadamente que tenemos una relación con los Estados Unidos ahora. Bueno, pues mira, cosas veredes, Sancho. Imagínate tú. Vamos a la pausa, regresamos y hablamos de todo lo que sigue sucediendo en el territorio de los Estados Unidos, porque la realidad es que esa escena... Hoy hay una luz de esperanza, por lo menos en el tema del Tribunal Supremo, y tuvo una vista
sobre el despido de Donald Trump a una de las miembros del Banco de la Reserva Federal, y parece que en ese único caso van a frenar a Donald Trump. Regresamos con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:45, ya entrando en el último segmento aquí con el panel hoy reducido de 3 y contando. Hoy son 2 y contando, con Alondra y con Ivonne. Emma debidamente excusada. Bueno, siempre yo quisiera que algún miércoles no tengamos que hablar de Trump, porque quiere decir que gracias a Dios no ha pasado nada, pero está difícil. Mientras estábamos en la pausa, les leí que acabo de ver una nota en el Washington Post que ICE se está moviendo para hacer operativo. O sea, ICE está en todos los lugares. Lo que sucede es que aparentemente tiene una estrategia masiva prácticamente de una invasión como la que hicieron en Minneapolis, y que aparentemente van ahora para el estado de Maine. Así que esto evidentemente, como hemos hablado antes, o sea, no hay ninguna intención de parte de Trump de detener esta oleada, a pesar de que las encuestas que yo he visto en los medios de Estados Unidos dicen que la inmensa mayoría del país entiende que ya se le fue la mano en este tema de los inmigrantes y el trato que les está dando. ¿Cómo han visto esta semana el hecho, lo mencionamos ahorita, abriendo investigaciones criminales contra los funcionarios del estado de Minnesota? ¿Dónde va a terminar esto? ¿Dónde va a terminar? Horrible. Yo esperaría que no fuese como, ¿verdad? Alertan algunos que con el Insurrection Act y ¿verdad? No dejando que se den las elecciones de midterm en noviembre. Creo que como quiera, aún si no llega a eso, no puedo imaginar el estado de pánico y de terror que se vive en esos estados en los que, ¿verdad? ICE ha invadido, y no solo que ICE ha invadido, pero que nadie está seguro. Si tú eres disidente en una operación de ICE, así sea ciudadano, evidentemente no estás seguro de que te lleven, no estás seguro de que usen fuerza en tu contra, y no estás seguro de que usen fuerza letal. Así que una situación horrible, y es un poco como un círculo vicioso, porque van a empezar operaciones en Maine, pues van a haber personas que se van a oponer, o sea, va a generar un ambiente tenso y combativo como el que se ha generado en Minnesota. Mira, lo que habíamos comentado la semana pasada, luego del asesinato de la joven madre de Minneapolis, Scott, y cómo el discurso del gobierno federal era que estos eran Dios mío, terroristas domésticos, y que iban a procesarlos como terrorismo doméstico, no tan solo estos individuos voluntarios, sino también a las organizaciones de activismo que, según ellos, se estaban adiestrando para matar a oficiales del gobierno federal. Y eso ha salido público en conferencias de prensa. Es triste que eso esté ocurriendo. Esa es la línea, ese ha sido el discurso de Trump para abajo en toda la estructura. Esto va a seguir creciendo, y como decíamos en la pausa, esto va a afectar las elecciones, porque lo van a utilizar de excusa también para desestabilizar el sistema y apropiarse de la estructura electoral. Esto pasó en Hungría. Te apoderas vía del sistema democrático del aparato electoral, lo pones a tu favor, de los tribunales y de los medios de comunicación, los desprestigias, y después te apoderas del discurso mediático, y de repente autocracia, que fue lo mismo que dijo Carney. Estamos en el tiempo de las autocracias. Sí, y no es exclusivo a Estados Unidos. Yo creo que es un tanto chocante ver a Estados Unidos llegar a este punto. Hungría, El Salvador. Pero claro, no es exclusivo de los Estados Unidos. Yo creo también que es como, bueno, quizás uso la misma palabra, gaslighting, porque es que ellos pretenden decirnos que están legislando desde una moral cristiana incluso, pero no lo es. O sea, el podio en el que estaba Kristi Noem cuando lo de Renee Good decía one of us, all of yours, o sea, uno de nosotros, todos los de ustedes. ¿Qué significa eso? Terrible. ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes son ustedes? Ellos están tirando la línea. Yo vi un video que le llega a uno de que, aunque esa no es una frase de el nazismo de Hitler, sí es un principio, y el principio, y era una americana que vivía en Alemania, historiadora,
y decía que eso, one of us, all of yours, era que venía de ahí, de que si en una ciudad entendían que le habían hecho algo negativo o habían matado a alguien afiliado a los nazis, pues iban y mataban a todo el mundo en la ciudad. O sea, we don't care. Sí, o sea, increíble uno de los como nuestros, pues nosotros nos vamos a limpiar todos los tuyos. El discurso de Trump, tanto en el World Economic Forum, de seguir insistiendo en que él está haciendo esto para preservar la paz mundial cuando no se está dando cuenta que ya los Estados Unidos se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad y la paz mundial. Y no los reconoce. Sí, y Carney dijo, si no estamos en la mesa, estamos en el menú. Eso estuvo genial. Sí, yo creo que... Sí, así que, nada, yo como discutíamos, nosotros discutimos estos temas no solo porque somos unos junkies de la política, yo creo que lo somos. Safe to say en este espacio, unos nerds. Pero los discutimos porque van a tener repercusiones en Puerto Rico y en nuestro entorno. Y hay una cuestión, ¿verdad?, de la parte internacional y una cuestión del discurso. Se ha transportado ese discurso de nosotros versus ellos de una manera bien sencilla a nuestro país, aun cuando la idiosincrasia no es la misma. Y hemos visto también cómo el gobierno, particularmente de Jennifer González, ha sido permisible con ICE y con Homeland Security cuando tuvo que serlo. Entonces, insisto, tenemos una comunidad inmigrante muy grande en Puerto Rico y no sé si es estar listas para cuando lleguen, pero estar claras de cuál va a ser nuestro rol. Y comenzar a reflexionar cuál es el futuro de Puerto Rico. Esto tiene todo que ver con nosotros. Colonial. Y la gente está enajena. Así es. Quizás para redondear en términos del primer tema que tocamos, o sea, hablábamos cómo Wanda Vázquez y su indulto era el reflejo de una politización del sistema y pues por eso ella salió por la puerta ancha, pero entonces está la otra cara de la moneda. O sea, los que son adversarios están todos siendo perseguidos criminalmente. Y no, o sea, no se crean que esto es una cosa aislada. O sea, el presidente del Banco de la Reserva Federal, un señor ya debe tener 70 y pico de años, porque sus políticas económicas no son las que Donald Trump quiere y él está en un puesto donde Donald Trump no lo puede votar, le abrieron una investigación criminal. Hoy Trump dijo en el World Economic Forum que van a radicar cargos contra todos aquellos que básicamente le robaron las elecciones, según su teoría. Que aquí volvemos a lo mismo. O sea, uno podría tener sus críticas a Estados Unidos, pero pensar que un presidente de Nixon se decía que mandaba a investigar y se ha dicho cuentos que le abren las planillas a gente, pero era como que callado y la excepción. O sea, aquí tú tienes a un presidente que abiertamente le está dando instrucciones al Departamento de Justicia a quién darle un indulto y a quién vas a perseguir por razones políticas y a quién vas a perseguir por razones políticas. Y eso, como te decían ustedes, tiene repercusiones porque después de todo, o sea, para empezar, aquí no va a haber ninguna acusación de corrupción en este cuatrienio. La gente de Jennifer González puede sentir que tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana, porque en la medida que no sean enemigos de él no se va a meter. Él no se va a meter. Así que si ustedes, que siempre hemos creído el viejo cuento de que son los federales los que nos han digo que en parte tristemente es cierto, porque las instituciones de Puerto Rico no hacen su trabajo. Yo estoy convencido, y no es el fiscal Muldrow, es que no le van a dar los recursos, es que le van a decir, no hombre, no, que tú necesitas un fiscal adicional para investigar un alegado legislador, alcalde, jefe de agencia, lo que sea. No, eso no es prioridad de nosotros. Tus recursos son para ICE. Si hay ahí alguien que le metió caña a Trump, pues ese lo puedes poner en tu objetivos criminales. O sea, de lo que estamos hablando. Que muchos de esos casos se están cayendo en los tribunales. Ya se han caído varios. Ok, pero a la persona la sometiste a una investigación, la sometiste a una acusación. Claro, o sea, no es poca cosa. Sí, y los que, por ejemplo, de haber sido acusado. Por eso, o sea, inclusive los que simplemente se los arrestan,
se lo llevan y después dicen, ups, eres Sí, ciudadano exactamente. americano. O sea, el daño que tú le haces a esa persona. Sí, a la familia. A las familias con el temor de que de momento van a decir que no eres ciudadano americano. O sea, no estamos hablando ya ni de los que son inmigrantes. O sea, se están llevando los inmigrantes ilegales, violándoles todos sus derechos. Los inmigrantes no con sus papeles, violándole todos sus derechos. Los que tienen papeles, de alguna forma tratando de revocárselo. Y si tú eres ciudadano americano, que tienes un colorcito browncito o unos ojitos medio achinados. Yo vi un visual de un señor en Minnesota de 70 y pico de años, Ay, bendito. de origen Sí. asiático, ciudadano americano, se lo llevaron en pantalones cortos bajo el Sí, frío con una... sí. Y a las whatever horas lo tuvieron que devolver, pero, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Difícil de entender. ¿Nos vamos? Bueno, pues con eso nos despedimos. Ustedes y yo nos volveremos a ver el próximo miércoles. El resto de los que me están siguiendo y escuchando, nos vemos mañana jueves. Buenas tardes, buenas noches para todos.